Si buscas en la radio algo nuevo que escuchar, algo que pueda tu vida cambiar, escucha Frecuencia Tech, conciencia en la radio. XHTech. Metanoia. Psicología del despertar de la conciencia. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludan tus amigos Jorge del Bosque, Jesús Medina y Fernando Torres Barbosa. Bienvenido a tu programa de Metanoia. Metanoia es una palabra de origen griego que significa transformación mental, cambio de conciencia, renovación espiritual, es decir, despertar. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Y como todos los lunes, le agradecemos que nos haga el favor de acompañarnos desde este momento hasta las 9 de la noche. Te invitamos a que te quedes con nosotros y te comuniques también al teléfono de aquí de la cabina, el 83 87 0665, estamos en vivo. Y recuerda, lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. Queremos agradecer a las personas que durante la semana se comunicaron con nosotros para darnos sus comentarios y sugerencias sobre el programa del día de hoy. Y queremos también en especial dedicar este programa a un amigo nuestro de aquí, del programa de Metanoia, especialmente muy cercanos a Jorge y a un servidor, a nuestro amigo José Luis Carranza, que el viernes pasado partió a la casa del Padre. Y bueno, pues lo recordamos con cariño y con afecto y le vamos a dedicar el programa del día de hoy. Y un abrazo para José Luis, para su familia, para su esposa, sus hijos y bueno, pues todos sus amigos, que de una u otra manera sentimos mucho esta partida. También queremos agradecer a las personas del CEMID, Club de Esposas, Maestros y Directivos de aquí del Tecnológico de Monterrey, que nos escuchan cada semana, mandarles un afectuoso saludos. Al licenciado Jorge Bobadilla. Mandarle también saludos a Miguel Bustamante. Al licenciado José Mata. Al ingeniero Miguel Ángel Garza. A Pepe Mata, ya le mandamos dijimos, saludos. A Paco Camacho. Bueno, pues a todos quienes nos escuchan. ¿Alguien tienes por ahí, Jesús, pendiente de mandar saludos? A la licenciada Alejandra Puente. Y bueno, a todos ustedes les mandamos un afectuoso saludo y gracias por sus llamados y comentarios. El día de hoy en el programa tenemos como invitado al padre Luis Eduardo Villarreal Ríos. Padre, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Fernando, Jorge, Jesús, bienvenido, por la invitación. Luis. Al contrario, y el día de hoy pues ya se acerca la fecha del Día de Muertos y queremos hacer una reflexión y hacer algunos comentarios en torno a la tanatología, así que acompáñanos durante esta próxima hora aquí en Frecuencia Tech, hablaremos de este tema. Y vamos a iniciar con una canción de Joan Manuel Serrat, precisamente que habla sobre la muerte, si la muerte pisa mi huerto. Escuchamos a Joan Manuel Serrat y regresamos en breves momentos. Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un Padre Nuestro y a Rey muerto, Rey puesto pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral?
¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama? Se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer. Y me traerá un crisantemo el 1 de noviembre, a saber quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario. Metanoia. Te recordamos nuestro teléfono aquí en cabina 8387-0665, así como nuestro correo electrónico metanoiatec@hotmail.com. Nos daría mucho gusto recibir tus comentarios sobre el tema del día de hoy. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Estamos aquí desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Y bueno, el día de hoy, como les comentábamos, está con nosotros el padre Luis Eduardo Villarreal Ríos para hablar del tema de tanatología. Y bueno, Luis, ¿por dónde pudiéramos empezar a ubicar la tanatología y bueno, lo que hace la tanatología? Pues por el principio y el final, Ajá. que es la muerte. Así es. La muerte es un tema muy interesante porque nadie lo conoce. Uh-huh. Nadie ha vuelto de allá para decirnos la muerte está así y así. Uh-huh. Y eso lo hace pues un tema muy cautivante, porque lo que digamos, lo que creamos y lo que hagamos con el asunto de la muerte es creación nuestra. Así es. Entonces, pues bienvenida a toda la reflexión y todos los libros, porque pues mucha riqueza. Los egipcios hablaron de la muerte. Uh-huh. Y utilizaron el mito para explicarla y crearon pues el duplicado y el camino de los muertos, e hicieron grandes tumbas y grandes templos con este tema desconocido que es la muerte. Fíjate, ahorita mencionabas acertadamente, Luis, de esta parte en relación a que no conocemos bien lo que hay después de la muerte, pero la semana pasada estuvo por aquí hablando de la aventura del alma, Joseph Soler, que es el recopilador también de las enseñanzas de Eric Rolf, y él habla de que dice antes de la concepción ya existíamos, o sea, ya existía esa alma, se concibe, se gesta y luego viene el nacimiento y el periodo que llamamos vida y llega la disolución de la vida y el siguiente paso de la disolución de la vida que precisamente decimos es la muerte, pero dice es un espacio, ese espacio de a donde vamos, muy parecido al espacio de donde venimos. Wayne Dyer habla de una fuente, estamos como venimos de una fuente, vamos a regresar a esa fuente. Se habla del alfa y del omega, del principio y fin de todo, pero en ese transcurrir también se dice que si aprendemos a vivir, vamos a aprender cómo morir también. Sí. Hay algo muy importante aquí, Luis, en esto de que se trata de hacer ya no metáforas sobre la muerte, sino decir por su nombre hasta donde
la ciencia y la reflexión y la religión nos puedan ir aportando. A mí me llama mucho la atención con lo que iniciabas diciendo que los egipcios, por ejemplo, hablaban sobre la muerte y tendieron toda una cultura en torno a la muerte. No se diga de los mexicas, no de los aztecas en nuestro país. No se diga del pueblo judío, que si mal no recuerdo solamente hay 1 o 2 pueblos que no veneraban a la muerte como en la mayoría de los pueblos, ¿verdad? Tú das, aparte de, entre otras cosas, pues un diplomado sobre cultura de las religiones, el nombre... Historia de las religiones y las culturas. ¿Verdad? Y a mí me gustaría, Luis, ver cómo podemos hacer confluir o converger estas diferentes visiones de un acontecimiento inevitable como es el de la muerte. Sí, José Saramago dice que la religión fue la inventora de la muerte, o más bien la muerte fue la inventora de la religión, perdón. Uh-huh. ¿Qué podemos decir? Yo comulgo mucho, y el cristianismo comulga mucho con esta idea del retorno a la fuente, al origen, de un volver a de dónde venimos, y esto nos trae un beneficio inmediato que es la esperanza que le confiere sentido a la vida. Porque si algo te aporta una perspectiva de fe y una visión posterior a la muerte, es orientar tu vida pues con principios, con una ética. El ateo o el agnóstico te puede decir, bueno, es que no necesitas la concepción religiosa para conferirle un sentido ético a tu vida. De acuerdo, pero creo que la religión en este caso facilita porque te aviva una esperanza y con esa esperanza te entregas totalmente a la causa. En el caso de los cristianos y las cristianas, pues a la causa por la que vivió Jesús, que es el reino y por la cual Él dio la vida. Y ante el momento tremendo de la muerte, contó con su Padre, aunque fuera para reclamarle el abandono, pero contó con su Padre. No estuvo solo en el momento de la muerte. Y yo creo que la tanatología pues tuviera como fin esto, ¿no? Acompañar para que el muerto, el moribundo, el que está en un proceso terminal, no esté solo y se vaya en paz. Así es. Y haga este tránsito en paz. Fíjate, hay un concepto que nosotros los terapeutas vemos muy seguido en personas que viven duelos. Me ha tocado a mí que nos comentan que esa persona moribunda, esa persona que está por partir, normalmente pide que lo lleven a casa, quiere morir en su casa, quiere morir con sus seres queridos, con sus seres cercanos. Y recuerdo ahorita la película de E.T., que al final también lo que dice es a casa, regresar a casa. Y el simbolismo, la metáfora de esa palabra y la realidad de lo de la casa tiene que ver que cuando uno termina, por ejemplo, sus labores, su trabajo, quiere regresar a su casa a descansar, a ver a sus seres queridos, a convivir con ellos. Como que es una fuente de remanso, una fuente de tranquilidad, de comodidad, de paz. Y yo creo que cuando la persona ha aceptado esa transición, ese cambio, se experimenta esa situación de que quiere regresar a su casa, quiere descansar, quiere de alguna manera estar más tranquilo. Pues sí, creemos que nuestra casa no es esta. Decía y Jesús, como metáfora, ¿verdad? Bueno, queremos estar con lo que amamos, con los referentes más cercanos, para así despedirnos, pero queremos regresar a casa al fin de cuentas. Así es. Y eso es el tránsito por la muerte, ¿verdad? Un regreso a casa. Qué interesante lo que decías, y Jesús lo decía, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Igual pensamos, estamos en un cuerpo, pero no somos este cuerpo, o sea, estamos como temporalmente en este cuerpo, y de alguna manera ese retorno a casa es dejar solamente ese cuerpo. Pues a mí se me hace muy, muy fuerte eso, ¿verdad? Estamos en este cuerpo como
prestados o hipotecados. A mí me parece un principio ético eso, pues muy, muy poderoso, porque hay muchos argumentos de que yo hago con mi vida lo que quiera, ¿verdad? Es mi vida y entonces me siento soberano, pero creo que la religión, y volviendo al punto de Jorge de conectar la muerte con lo religioso, la religión aporta eso. No eres tú un soberano de lo que vives aquí, sino tienes que comparecer ante una trascendencia y rendir cuentas. Eso me parece de lo más sano en un mundo donde todo es tener y donde todo es poder y donde todo es facultad para disponer, vaya. Me parece muy importante eso. Ahora, por otro lado, yo quisiera también hacer un comentario. Creo que en este mundo tan materializado como tú los estás exponiendo, hemos hecho una negación muy fuerte al proceso de la muerte. Incluso a veces también la religión ha contribuido como para hablar de dos tipos de vida, la vida terrenal y la vida divina o la vida eterna. Espiritual. O a mucha gente a veces lo ha entendido así. Y creo que ahí hay un punto muy interesante de análisis, porque por otro lado, algunos teólogos han hecho algunas referencias que no hay dos vidas, sino es la misma vida. O sea, la vida es un proceso continuo, de creación continua, en el que en un momento dado podemos tener aquello que decía Teilhard de Chardin, ser seres espirituales viviendo una vida, una experiencia humana. Mas, sin embargo, creo que esa división de la vida en un proceso de un corte que a veces lo hemos hecho muy aterrador, como es hablar de la muerte, nos ha impedido ver la vida como un proceso continuo y por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, no estamos preparados para eso. A la gente le aterra hablar de la muerte. Alguna vez escuché por ahí que decía que el tanatólogo debería de ser como un profesionista que estuviera insertado en la sociedad, haciendo aportaciones para que la gente ampliara su conciencia en términos de qué se entiende por muerte. Así como lo hay el médico, el abogado, el arquitecto, debería haber un tanatólogo que nos permitiera, que pudiéramos modificar, según el concepto de vida, según el concepto de muerte, será mi calidad de vida. De acuerdo. Sí. Fíjate, me recordaste a Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Dice él que la muerte le quema los labios a los europeos, a los estadounidenses, que no hablan de la muerte, que prefieren otro tema, porque les implica un fin. Y esto lleva a lo que tú estás aportando, una epistemología distinta, ¿verdad? No hay dos vidas. Es correcto. Es una sola vida. Y esto tiene también que ver con lo religioso, porque los cristianos tenemos a los judíos como hermanos mayores, que nos enseñaron a leer a la presencia y la acción de Dios en la historia. Y toda la historia es salvífica, toda. Entonces, los israelitas proclaman 5 veces al día: escucha, Israel, yo soy el Señor Dios, el que te sacó de Egipto y el que te lleva contigo, que va a estar contigo siempre. Entonces hay una unidad ahí. Y acá en la Nueva Alianza o en la Iglesia Católica, o los cristianos, vamos a llamar más plural y más ampliamente, pues esperamos reencontrarnos con Jesús y continuar con Él, vaya. Parece muy importante esto. Hoy Jesús de hecho nos regalaba o nos compartía un artículo, en esencia el artículo hablaba sobre la espiritualidad no dual, es decir, diferenciamos o tratamos de distinguir alma y cuerpo como si fueran dos realidades no solo diferentes sino hasta contradictorias. Y bueno, pues es lo que explicas, que se nos ha inculcado eso a lo largo de cientos y cientos y cientos o miles de años, ¿no? Y que hay ahora nuevas tendencias donde te dicen, espérame, no hay tal dualidad entre cuerpo y alma, es decir, son concomitantes, son el uno al otro y son uno y lo mismo. Incluso usan mucho esa expresión de un filósofo griego de nombre Plotino, ¿verdad? Claro.
Contradiciendo a Platón. Contradiciendo a Platón. Claro. Sí, que las ideas Sí. estaban aparte, ¿no? Sí. Y bueno, aquí los israelitas, volviendo con el tema, aportaban además de cuerpo y alma el espíritu, el ruaj, famoso como viento, como impulso. Aliento. Entonces yo creo que teóricamente vale decir o hablar de estas realidades, pero como fundidas en la persona humana, ¿verdad? Son solamente para poder explicar. Para poder explicarnos, pero no dividirnos. Sí, Claro. estamos de acuerdo. Como decía la doctora Virginia Satir cuando hablamos de los términos de variar y diferenciar, que dice, cuando hablamos de plantas hablamos de variedades, pero cuando hablamos de personas hablamos de diferencias. El término diferenciar como que separa, y el término variedad, pues somos lo mismo, nomás en diferente presentación, diríamos. Y yo creo que exactamente igual utilizamos el concepto quizá como una forma de explicar, pero la realidad es que hay una totalidad hoy en todo, ahí, en ese ser humano, antropológicamente hablando, ¿no? Ahora, en la antigüedad, Luis, había un concepto que a veces todavía algunos manejan, de que el pecado trajo en sí la muerte. Decía, cuando en el paraíso estaban Adán y Eva, que platican de que fueron expulsados del paraíso por una desobediencia, y dice, se conceptualizaba que desde ahí era como una pena, como una carga la muerte. ¿Cómo ha ido evolucionando ese concepto? Bueno, pues Ken Wilber habla de bendición original, no de pecado original. Y si escarbamos un poquito esa catequesis de la creación y de los orígenes y del pecado, pues podemos sacarle mucho provecho. Si hacemos el énfasis en que hay un quebranto al plan de Dios, pues sí, nos vamos a quedar con la maldición, ¿verdad? Pero si hacemos el énfasis de la criatura igual mujer y hombre, caray, pues nos cambia la perspectiva. Vas a poblar la tierra y la vas a perfeccionar. En lugar de hacer el énfasis del dominio, pues puedes hacer el énfasis en la comunión con la creación. Depende mucho de la lectura que hagamos, ¿verdad? Si yo hablo de pecado original o de bendición original, ¿verdad? Yo me inclino más por la bendición original, y me inclino también a pensar que todo buen tanatólogo o tanatóloga debiera recoger esto que tú dices, una visión integral, una antropología integradora del ser humano, pero también pues una bondad plena, la cual es perfectible, pero que tenemos un origen de bondad, porque venimos de Dios. Claro. Que le hemos regado, sí, pero contamos y confiamos en que Dios no nos abandona. Así es. Y así cambia la perspectiva, ¿no? Yo creo que también es muy importante esto que estás mencionando, cómo poder hacer el énfasis en que esta percepción de la muerte enriquezca mi vida aquí y ahora, en este momento. A veces creo que uno de los graves daños, desde mi punto de vista, es que hemos hecho mucho hincapié como en una vida con una visión un tanto escatológica, un tanto hacia el más allá. Y como si la vida yo la dejara aquí en paréntesis y no la pudiera vivir en una plenitud, porque bueno, total, finalmente cuando me muera voy a poder llegar a esa plenitud. Creo que eso a veces nos roba vitalidad, nos roba estar en consonancia con un plan de creación constante y divina, que esa sería la manifestación de ese Dios creador que, como dicen los filósofos, nunca es potencia, siempre es en acto, siempre está en acto, siempre está creando. ¿Cómo poder yo alinearme con esa fuente creadora para que mi vida tenga plenitud desde esta experiencia terrenal y no muchas veces dejarlo como... ¿Para la otra vida? Pues no quiero ser muy duro, pero así como que un consuelo para la otra vida, sí. y esta vida ya la dejo así como en stand-by. De alguna manera creo estás aludiendo la crítica que hizo Marx en el siglo XIX a la religión opio del pueblo. Tú confórmate con un sistema opresor, con resignación, al cabo en la otra vida vas a tener
tu gozo, tu perdón, tu salvación. Y aquí descuidamos las tareas históricas. Nada más, sí, claro, nada más haciendo un poquito así de énfasis, Marx se quedó corto, porque la visión de Marx no pasó de ahí. No, pero él tenía una referencia muy concreta al protestantismo prusiano de su entorno, y tenía razón porque ese modelo de cristianismo era opio, era adormecer con la resignación y la esperanza de una vida nueva. Pero Jesús nos habla de la historia, nos habla del aquí y del ahora, nos habla de la compasión presente, que es lo que teje el reino, ¿verdad? Cuando él habla de las bienaventuranzas, habla del presente, ¿verdad? Y el reino que ya está aquí es el reino. Bienaventurados los pobres, pero de ustedes es el reino. Es decir, no será. Pongámonos a jalar ahora en la perspectiva de los cielos nuevos, pero desde aquí y desde ahora. Entonces, quiero terminar con otra imagen, la religión cocaína, porque este es otro modelo religioso. La religión que te acelera y que te hace gritar y desmayarte y hacer... Que te saca la dopamina y te... Sí, ándale. Ni opio ni cocaína. Yo pienso en la religión fermento, que genera que la masa se infle, que genera que la historia se ilumine, que genera fuerza espiritual, una ética muy concreta, ¿verdad? Un reto que asume una religión así es hablarle de Dios a la mujer y al hombre seculares, sin temor, para tener perspectiva y sentido, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, Jesús. Bien, pues vamos a ir a un corte de estación. Regresamos en breves minutos, no te vayas, quédate con nosotros. Estamos hablando con el padre Luis Eduardo Villarreal Ríos del tema de tanatología. Quédate con nosotros. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia TEC, conciencia en la radio. Escucha Frecuencia TEC, conciencia en la radio. XHTEC. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañazos palmeras, a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está toda herida. Dame la muerte chiquita antes del último sueño. Una cosa a Dios yo pido, un segundo ser su dueño. La venganza es cosa dulce y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted.
Metanoia. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier ciudad o país del mundo a través de internet. www.frecuenciatech.com.mx. Sintonízanos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Metanoia. Y ahorita lo decimos. Son las 8 de la noche con 34 minutos. Estamos en tu programa de Metanoia. Te recordamos el teléfono aquí en cabina, el 83 87 0665. Si nos vas escuchando por ahí regreso a casa, o ya estás en tu casa por ahí cenando o escuchando la radio, bueno, puedes llamarnos. Estamos hablando del tema de tanatología con el padre Luis Eduardo Villarreal Ríos. También tenemos un correo, Jesús, despertarmetanoia@hotmail.com, al que nos puedes escribir también. Nos daría mucho gusto recibir tus comentarios, sugerencias, preguntas sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, el tema de la tanatología, Luis, ¿cuáles podríamos decir que serían los objetivos del tanatólogo de hoy en día? O sea, ¿hacia dónde se debe enfocar esto de la tanatología? El nombre sugiere tánatos, el origen de muerte, ¿verdad? Pero la tanatología actualmente, ¿hacia dónde debe orientarse? Bueno, yo creo que a partir de la década de los 50 del siglo pasado, con dos eminentes maestras o doctoras, Cicely Saunders en Gran Bretaña y Elizabeth Kubler-Ross en Estados Unidos, se inauguró lo que se llama la nueva tanatología, con un aporte muy específico, ¿verdad? Dejar de orientar el trabajo médico hacia la prolongación indeterminada de los signos vitales y asumir un proceso de muerte procurando el menor sufrimiento, el menor dolor al enfermo terminal y a su familia que está sufriendo también pues ese desgarramiento interior, ¿verdad? Nace con esto la aplicación de los cuidados paliativos, que no buscan mantener los signos vitales a ultranza, sino ir permitiendo un proceso terminal sin exabruptos, sin interrupción, por supuesto, pero a la vez ir, en cuanto el enfermo esté consciente, ir preparándolo para un tránsito final en paz. Cuando el enfermo o la enferma puede deliberar, puede tomar una decisión y puede decir, manifestar sus deseos, creo que el tanatólogo debe ser el puente entre estos deseos y la familia para que esa voluntad se respete. Por ejemplo, esa sería otra función de puentear, ¿verdad? El enfermo y la familia. Porque cuántas cosas se omiten o se quebrantan cuando la familia no está en plena comunión con el enfermo o la enferma, o cuando el enfermo no es tomado en cuenta, ¿verdad? Creo que el tanatólogo es precisamente el puente que hace armonizar esas voluntades. De alguna manera, ¿para quién pudiéramos recomendar el estudio de la tanatología para ayudar al buen morir? Bueno, personas que tienen un diagnóstico de enfermedad grave, les conviene la tanatología, desde luego. Personas que viven cuidando, acompañando una persona anciana y enferma, aunque no sea en fase terminal, les conviene. Familiares que han enfrentado una muerte con un estrés traumático terrible por un secuestro, por una ejecución, les conviene acercarse a la disciplina tanatológica. Una muerte repentina, como un accidente igualmente, sí, sin duda. De alguna manera la repercusión de dolor en los familiares y amigos y gente cercana a la persona que fallece, también, o sea, viven una experiencia de duelo. Claro. El tanatólogo también tiene ahí oportunidad de acercamiento hacia los familiares del fallecido. Para sanear esa
conciencia desgarrada, cuando hay una muerte violenta, por ejemplo, sea accidental o sea provocada, pues hay un estrés traumático terrible. Entonces el tanatólogo tiene que contar con herramientas de índole religiosa, filosófica, pero también psicológica. Hay técnicas que tienen que ver con el movimiento de los ojos, con ejercicios mentales. Bueno, el tanatólogo, la tanatóloga tiene que aproximarse un bagaje interdisciplinar de recursos para acompañar estos procesos muy dolorosos. Claro. Creo que perdón, es nada más un detalle, un dato que creo que pueda darle una validez a esto. Ahorita que hablabas de Elizabeth Kubler-Ross, era una psiquiatra médica, se doctoró en la Universidad de Colorado, pero aparte, para ver la dimensión y la importancia de sus estudios en torno a esto, recibió 23 doctorados honoríficos, 23 doctorados honoris causa en torno a sus investigaciones. De ahí la importancia de esto. Claro. Fíjate, algo que mencionabas ahorita, Luis, muy importante recalcar en el trabajo del tanatólogo, es la elaboración del duelo, o sea, como dice, el trabajo que se hace con las dolientes y que en un momento dado se implican muchas técnicas psicológicas, técnicas también enfocadas al crecimiento espiritual, y entre ellas yo creo que psicológicamente en esas tareas de elaboración del duelo es cambiar la percepción cognitiva que se tiene ante la muerte, o sea, correcto, ayudarles a hacer ese cambio que a veces es erróneo, el pensamiento que tenemos, y eso hace que uno permanezca atado no solo al dolor, al sufrimiento, que sería como una aceptación del dolor de manera crónica, ¿verdad? O patológica. Antes de hacer un comentario sobre esto, Jesús, querías decir algo, ¿no? Pues sí, lo que quería comentar era en la parte psicológica, es que si bien es el dolor de la ausencia, por ejemplo en el caso de la familia, de la ausencia de aquella persona que muere, también la familia tiene que ir desarrollando ciertos recursos, porque los roles dentro de la familia se mueven. Vamos a suponer que, poner un caso específico, que la persona que muere fuera el padre de familia, el que estuviera encargado de la economía de la casa, y en el momento en que esa persona ya no está, alguien va a tener que salir al quite, alguien va a tener que salir a enfrentar esa situación. Puede ser la mamá o puede ser algún hermano mayor. Esos roles que se van a mover dentro de la familia van a repercutir, y si no se canalizan de manera adecuada, si no hay ese espacio donde la persona o la familia pueda expresar todo lo que está viviendo, muchas veces son duelos que en psicología se le conoce como duelos patológicos. Son duelos no resueltos y que van generando a futuro problemas emocionales fuertes. Creo que aquí el tanatólogo es muy importante la intervención que tiene que hacer para ir resignificando. Es un mediador con la familia. Oigan, se presenta esta problemática, ya platicaron ustedes de esta situación que se viene la semana entrante o la próxima quincena. Sí, o sea, eso sin duda es papel de la tanatología y del operador ahí. Claro. Decimos que, por ejemplo, una persona cuando recibe una noticia de que probablemente esté en una situación de enfermedad terminal, pasa por varias fases. La primera es la negación, el aislamiento, y luego la ira, probablemente después el pacto, la depresión, y ya al final llega lo que sería la esperanza. Bueno, la familia también pasa por lo mismo. Porque trae una pérdida. Exactamente, y como si a algo estamos muy renuentes a poder desarrollar en nuestra capacidad de enfrentar la vida, son las pérdidas. Las pérdidas. Incluso la tanatología también en un momento sirve para la gente que vaya enfrentando pérdidas, que no tiene que ser con necesariamente la pérdida de la vida, puede ser la pérdida de la salud. Hay gente que puede estar enferma por muchos años. Todo trae esto una connotación de pérdida. Y volviendo al dolor que decías, Fernando, de la elaboración del trabajo. Sí, este dolor es una reacción natural ante la pérdida. Pero este dolor se puede convertir en un veneno que no sale, que es lo que tú decías, Jesús, del el duelo patológico. Si yo considero esa muerte enviada,
por Dios como un castigo. El Señor se llevó a mi hijo. ¿Por qué se lo llevó? Ahí estamos quebrados y tenemos ya una perspectiva de duelo patológico prolongado. Porque ¿cómo vas a tramitar esa injusticia que Dios te cometió? Échate eso. Entonces tenemos que sacar ese veneno. Sucede mucho con la muerte de hijos, ¿verdad? Hijos pequeños. Sí, pequeños, bebés. Bueno, es que el Señor me lo quitó. Y aquí el libro de Job dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. El Señor me quitó a mi hijo. Con base bíblica. Ay, caray. Está fuerte. Sí, muy fuerte. Entonces, la experiencia es, yo no puedo resolver una atención a una familia en duelo con una oración de un rosario, ¿verdad? Yo tengo que acompañar. Y el acompañamiento es primero escucha y ver, detectar en qué momento del proceso que ya citabas tú, Jesús, de la negación o la ira o el rencor y tener que llegar hasta la aceptación y el perdón. Perdonarte tú, perdonar al papá porque se murió el papá. A veces lo culpamos a él. ¿Cómo que te fuiste, verdad? Si te necesitábamos acá con tantas cosas. Perdonar a Dios. Ya, pero esto es fruto de un trámite. Bueno, Dios es Dios de vida. Dios no quiere esto. Esto es parte nuestra. Tenemos que resolverlo. ¿Qué aporta Dios? Pues compañía, sustento, luz, sentido, que tenemos que traducir en actitud, ¿verdad? Que no puede quedar a nivel acá mental porque serían ideas, ¿no? Claro. Pero por ahí va, la experiencia, sí. eso dice, ¿no? Fíjate, o sea, ahorita que mencionaba Jesús, estas etapas del duelo, de la negación, el enojo, el regateo, la negociación, la depresión, termina con esa fase que se llama aceptación. Y si uno se pregunta la aceptación de qué, pues tiene que uno que aceptar la realidad. O sea, la realidad es lo que es, no lo que debería de ser, no lo que yo quisiera que fuera, sino lo que sino la realidad es lo que es. Y llegar a esa aceptación, o sea, ese es un trabajo, empezando como tú bien decías, Luis, de la situación de que el dolor es algo natural, o sea, todas las pérdidas nos producen dolor. Veamos a un niño que pierde su carrito, su mascota, pues hace todo un grito y un descontento por esa pérdida. Igual nosotros cuando perdemos algo, como decíamos, no solo la muerte de un ser querido, la salud, el trabajo, el empleo, pues podemos estar gritando como niños, sintiendo ese dolor. Y va a terminar, vamos a decir, ese duelo en el momento en que la persona vaya trabajando con el perdón, viviendo esa situación de aceptar el dolor, tratar de entenderlo y tratar de sacarlo de la manera más adecuada, pero de alguna forma va haciendo una tarea. Aquella persona que en un momento dado siente que solo se le va a quitar, pues quizás sí se le quite, pero va a tardar un poquito más de tiempo o puede entrar en algunas patologías como mencionaba Jesús. ¿Qué le recomendaríamos, por ejemplo, a esas personas en relación pues a la ayuda que puedan recibir para manejar esos duelos? Bueno, la primera es sentirse en una necesidad que para nosotros es una obviedad, pero para una persona que está padeciendo un duelo puede no serlo, la necesidad de ayuda. Asumir que necesito apoyos para solventar este duelo. Asumir y aceptarlo, aceptar esa necesidad. Sí, porque tengo límites. El yo solo puedo, el Dios me va a ayudar, y yo sola, y yo me repliego, yo solo me repliego, no es un buen camino. No es sano. ¿Verdad? Hay que sacar los venenos, porque en medio de ese dolor hay corajes, hay resentimientos, hay problemas no resueltos, hay conflictos familiares que ahí se avivan, que se condensan, que se vuelven más tremendos. Yo tengo que sacar, y el tanatólogo tiene que ayudar a sacar todos los venenos, ¿verdad? Si no, la persona va a sufrir mucho, ¿verdad? Se va a tardar mucho, y esa tardanza puede ser de consecuencias funestas, ¿verdad? Porque pues, yo puedo perder el trabajo, puedo irle a decir de que se va a morir a alguien porque no he sacado ese veneno, en fin. Entonces, un primer paso es
creo yo, ¿verdad? La ayuda religiosa es, pues, una cosa que yo he verificado, ayuda muchísimo, es definitiva, ¿verdad? Puede haber otras ayudas. Yo me acuerdo en el libro que tienes aquí, La Rueda de la Vida, Elizabeth Kubler-Ross, cuando le queman su granja de niños infectados con VIH, que se la queman los vecinos, que va llegando de un viaje, de unas conferencias que dio en Europa y ve, y aproximándose a su rancho ve humo y se da cuenta y pues tiene un duelo tremendo, cuenta que se puso a comer chocolates, ¿verdad? Y se puso a trabajar y se puso a procesar su duelo. Bueno, pues ella traía pues todo un bagaje de herramientas para enfrentarlo, pero ella, que es la maestra en estas cosas, pues tuvo que procesar y tuvo que hablar con mucha gente. Fíjate, algo interesante de lo que estás mencionando es esa primera etapa que nosotros los terapeutas le llamamos catarsis, o sea, Sí. donde la persona tiene que soltar, tiene que limpiar todos esos venenos que bien los mencionas, para que de alguna manera quedarse vacío, quedarse sin esos venenos y comenzar a poder integrar todo lo que la vida le espera todavía por delante, ¿no? Pero si la persona, como dices, no hace nada y espera que de alguna forma se resuelva mágicamente... No, el tiempo no. No ayuda. Con Dios, ¿qué hay que hacer? Sí, el tiempo te va a ayudar, deja que pase. Sí, no, pero aguas. Porque ese tiempo se puede asociar con inacción. Así es. Y no resuelves. El asunto de Dios, ¿cómo decirles o cómo explicarles que a Dios hay que ponerlo de tu parte, no en tu contra? Si tú le reclamas a Dios que Él es la causa eficiente de aquella desgracia, pues lo estás poniendo en contra tuya, ¿verdad? Claro. Lo estás poniendo de espaldas a ti. Y no, bueno, Señor, dame sabiduría para ver qué me dices con esto. No es tu voluntad, pero sí me dices algo. Porque eso lo aprendimos de Israel, insisto, en Dios presente en la historia. Israel entendió a Dios en el exilio, entendió a Dios en los tiempos de Macabeos, con la invasión de Antíoco IV Epifanes y todos los griegos, ¿verdad? Y dijo, bueno, ¿dónde está Dios? Bueno, pues Dios está aquí dándome fuerza, ¿verdad? ¿Cómo lo entendieron Víctor Frank en el campo de concentración? Es que Dios no estaba aquí, sí estaba aquí y está actuando a través de aquel que te confortó antes de ir a la cámara de gas, ¿verdad? En Maximiliano María Kolbe, cuando dijo yo voy a la cámara, ¿verdad? Y no lo quisieron en la cámara, te vas a morir despacito sin comer. Y no se moría. Duró más de un mes cantando. ¿Por qué? Pues porque se puso a Dios de su parte, ¿no? En medio del desgarramiento más terrible. Que supón tú que es lo natural en una persona. Pues gritar, berrear, patalear. Esta persona se puso a bendecir. Maldecir. Él se puso a bendecir y a pedir perdón de los verdugos. Parece paradójico, pero es lo más sano, ¿verdad? En ese momento. Liberado totalmente de cualquier deseo de liberarse de aquello, ponerse en manos de Dios, confiar absolutamente, te da una fuerza tremenda. Lo que ahorita mencionaba Jesús, la esperanza, no sé que da el estar oponiendo de nuestro lado al Señor, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí es entrar en esta dimensión del ser humano es como abrir compartimentos de mucha fuerza, de mucha capacidad de enfrentar la vida. A veces pensamos que la vida es avasalladora y que no tenemos los recursos para poder entenderla ni enfrentarla, que los dolores son dolores de muerte, como lo mencionabas ahorita, que nos desgarran. Mas sin embargo, creo que si confiáramos un poquito más, y a veces no confiar tanto en el intelecto, sino confiar más desde el corazón, desde esa apertura, desde ese sentir que... Con abandono. Exactamente, ese abandono amoroso a una fuerza que nos acoge y nos trasciende y que está ahí, que de una forma u otra, pues sería ese amor del Padre tan inmenso,
creo que se van despertando en nosotros los humanos unas capacidades que a veces no creemos que podemos estar ahí. Y que pues estos espacios de la tanatología, o sea, esto es un trabajo, es un trabajo que se tiene que elaborar, no se da de manera espontánea ni mágica, como bien lo mencionabas ahorita, donde muchas veces queremos como tener atajos, como que nos... Sí, la sociedad te ofrece en bandeja de plata la felicidad, y no, esos atajos no sirven en esto. Los procesos, lo saben ustedes que están muy, muy cercanos a la terapia psicológica, pues son procesos laboriosos, Claro. requieren de un esfuerzo, requieren de sacrificio personal, de negaciones internas para poder salir, ¿verdad? Sí, porque muchas veces, pues si tomáramos una similitud con la medicina, sería como una herida maltratada, o sea, o mal curada. Una terapia obviada, o no te tomaste todo el tratamiento, maestro. Y más sin embargo, ahorita como tenemos un culto hacia lo rápido y hacia lo la instantáneo, eficacia. Incluso a veces vemos 4 pasos para salir de un duelo o 20 formas de conseguir novia, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces estamos en una cultura de lo inmediato, de lo fugaz, como decía Milán Kundera. Si algo caracteriza a esta cultura es la fugacidad. Todavía no termina una cosa cuando ya estamos iniciando la otra. Incluso muchas veces eso se da en los duelos. Los duelos hay que terminarlos. El dolor hay que trabajarlo y resolverlo. No evadirlo, no distraerte, decir me voy a ir de vacaciones. Está bien, si tú quieres eliminar estrés, qué sé yo, pero tienes ahí las cosas dentro, ¿verdad? Que hay que resolver, hay que sacar y luego decir, la proceso, acepto esta situación, voy y hablo con alguien y compongo las cosas y cierro el círculo. Aprendo y sigo viviendo. Claro. Bueno, yo creo que todo esto pues son conclusiones importantes y esas aparentes paradojas. Lo dije bien. Así es, paradojas. Porque nuestro amigo Felipe diría, en paz descanse, las parajodas. Entonces, estas paradojas de que la tanatología, más que una ciencia de muerte, es una ciencia de vida. Así es. La enseñanza que deja cuando alguien parte y que asumes todas estas circunstancias de las que estás haciendo referencia, Luis, es para tener una vida más plena, indiscutiblemente. Luis, estamos ya en la recta final del programa, nos quedan unos minutitos. Quisiera que nos recomendaras algunos libros, algunas películas, algo que en un momento dado pudiera, pues nuestros radioescuchas, accesar para manejar de alguna manera más adecuada los duelos. ¿Qué les recomendaríamos? Bueno, están los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Sin duda, La Rueda de la Vida es el libro que ya se volvió clásico en ella. Lo escribe ya en fase terminal ella. Y empieza a hacer una recopilación de su vida, de la entrega que tuvo en tiempos de guerra, en las enfermerías, cómo ayudó gente, pero incansable esta mujer. Luego la relación que tuvo con su esposo, cómo la deja su esposo, la abandona, pero luego con sus hijos, en fin, cómo reconstruye. Y al final de la lectura, sus hermanas, te das cuenta que está por morirse, y todo eso lo contó muriéndose. Entonces es un libro que, como decía Jorge, en lugar de hablar de la muerte, ella está hablando, de la rueda de la vida, cuando se está muriendo. Esto es lo tremendo de este libro. Ella tiene otro sobre la muerte y los moribundos, que también pues presenta una serie de casos, pero múltiples casos, de gente que se ha ido en paz gracias a la acción terapéutica y la intervención tanatológica, ¿verdad? ¿Qué más les recomiendo? Pues Un altar de muertos es muy liberador cuando nos permite esa, vamos a decir, esa instalación, pues hablar con los difuntos. No es patológico eso, es una forma muy simbólica de sentir que no perdemos a nuestros hermanos. No es algo pagano tampoco, yo le puedo dar el sentido que yo quiera. No satanizar un altar de muertos.
Es la oportunidad de traer al presente a nuestros muertos, hablar con ellos, darles de comer, cantarles la canción que querían, Incluso ponerle los cigarros. Incluso a veces despedirnos. Algo que hace mucho daño en un duelo es cuando no tienes la oportunidad de despedirte. Sí. Ahorita está en cartelera incluso una película de Tim Burton, que es un director de cine muy sui generis, y ha abordado mucho esta temática de la muerte, y la que está ahorita también es una película muy interesante, se llama Frankenweenie, no es por hacerle publicidad a la película, pero creo que vale la pena. Cómo los niños, cómo enfrentan este asunto de la muerte. Yo te ofrezco, Fernando, Jorge, Jesús, les ofrezco para el próximo programa darles una referencia y ustedes la leen. Claro. Yo les mando de alguna manera alguna bibliografía o alguna referencia en internet y en video para que la puedan compartir. Pues te agradecemos, Luis, que nos hayas acompañado esta noche en estos micrófonos de Metanoia a hablar sobre... Muy contento de estar aquí, el agradecido soy yo con ustedes y con Frecuencia Tech, desde luego. Gracias, Luis. Próximamente te volveremos a invitar a hablar de otros temas que los cuales sabemos que manejas muchos otros temas, no solo este. Aprovechamos este tema por las fechas, pero bueno, hay muchas cosas de que podemos hablar. Desde luego, encantado. Gracias a Osvaldo Guerrero, como siempre, en los controles. Jesús, Jorge. Muy buenas noches. Y quédate aquí en Frecuencia T con tu programa Eufonía, calidad en la música. Y te invitamos a que estés con nosotros el próximo lunes, igual 8 de la noche aquí en Frecuencia T. Gracias, buenas noches. Se despide tu servidor y amigo Fernando Torres. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. El modelo educativo del Tecnológico